es el botón de micrófono. Este botón lo podemos presionar y nos va a permitir activar o desactivar el micrófono, con lo que podemos habilitar nuestro micrófono cuando sea requerido. En general les vamos a pedir que tengan su micrófono apagado en los minutos en que no tengamos la palabra para evitar así el ruido ambiente. Tenemos un segundo botón, que es el botón de chat, que es esta burbuja que está acá, que nos permite abrir y cerrar la ventana de chat. Entonces, este chat vamos a estar utilizándolo tanto desde el equipo organizador para comunicarles cosas, como ya lo hemos estado haciendo en estos primeros minutos del taller, como también ustedes nos pueden comunicar sus preguntas que tengan a través de las presentaciones, o también como alguna dificultad técnica que tengan para poder ayudarlos con eso. Tenemos el tercer botón, que es una persona con una mano, que nos va a permitir levantar la mano en caso de que queramos solicitar la palabra. Luego tenemos un cuarto botón, que es uno que tiene dos personas, que nos permite visualizar las personas que están en la llamada. Este botón nos permite ver la lista de personas. Y lo último, informarles que, tal como se señaló en el formulario de inscripción, esta reunión está siendo grabada con fines de registro, y para quienes preguntaban también en el chat, va a estar publicada esta grabación en el sitio web que vamos a estar compartiéndoles ahora durante el taller, donde va a estar publicado, donde está publicado además toda la información respecto a este proceso, que es el sitio web de consultas ciudadanas del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, dicho esto, ahora vamos a comenzar saludando también a las personas que se están conectando a la llamada, y también quisiéramos saludar al subsecretario del Medio Ambiente, Javier Naranjo, que está acompañándonos en la actividad del día de hoy, y también agradecer a los profesionales del Ministerio del Medio Ambiente que también están hoy en este taller. Me presento, mi nombre es María Luz Fará, yo pertenezco a la consultora WSP, y nosotros estamos a través del programa Agroclima y de la GIZ apoyando al Ministerio del Medio Ambiente a implementar estos talleres ciudadanos de la propuesta de estrategia climática de largo plazo. Hoy estamos aquí en este taller que se denomina Taller Ciudadano Nacional. Este taller se realiza como parte del proceso de talleres ciudadanos regionales que se están desarrollando entre mayo y julio en las distintas regiones del país, y como parte de apoyo a estos talleres, se está llevando a cabo este taller en jornada vespertina y con alcance nacional, con el objetivo de poder facilitar la participación y generar un espacio para las personas que no pudiesen asistir al taller de su región. Y a este taller, por lo tanto, han sido convocadas personas y organizaciones de distintos ámbitos, desde la ciudadanía, academia, sector público, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, y también representantes tanto de los comités regionales de cambio climático como también de los consejos consultivos regionales del medio ambiente, entre otros. Entonces, el propósito de la actividad de hoy tiene dos grandes focos. El primero es dar a conocer la propuesta de la estrategia climática de largo plazo, y el segundo es poder generar un espacio de diálogo en busca de aportes a este instrumento que ya se encuentra en consulta pública. Entonces, ahora vamos a revisar brevemente el programa de esta jornada. Partimos entonces con una bienvenida y saludos iniciales. Luego vamos a tener un breve video de apertura que nos va a introducir a la estrategia climática de largo plazo. A continuación tendremos una presentación de la estrategia climática de largo plazo, donde vamos a estar acá. Alguien me bajó la presentación, vamos a volver a subirla. Bueno, tenemos la presentación de la jefa de la Oficina de Cambio Climático, que nos va a mostrar en detalle de qué se trata este instrumento de estrategia climática de largo plazo. A continuación de eso vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Para eso los invitamos desde ya a que puedan ir haciendo sus preguntas a través del chat, y nosotros les vamos a ir tomando y agrupando para poder, al final de la presentación de la jefa de la Oficina de Cambio Climático, sintetizarlas y poder presentarlas entonces para que el equipo del Ministerio del Medio Ambiente pueda responder las preguntas. Luego de esto vamos a presentarles la metodología del taller, y finalmente nos vamos a repartir en grupos para poder hacer una actividad participativa en grupos pequeños donde vamos a revisar algunos aspectos del instrumento que está en consulta, y finalmente vamos a tener un cierre de la actividad donde nos volvemos a juntar todos los grupos en un plenario para dar el cierre de la actividad, y con eso se finaliza la actividad de hoy. Entonces, dicho esto, ya habiendo revisado el programa, vamos a proceder a comenzar la actividad. Acabo de mostrar mi presentación, y
Vamos a iniciar entonces con un saludo del subsecretario del Medio Ambiente, Javier Naranjo. Así que vemos que está por ahí conectado. Lo invitamos a abrir su micrófono, subsecretario, y le damos la palabra. Gracias. Se escucha, creo, Farah, ¿cierto, María Luisa? ¿Sí Sí, se escucha? sí. Perfecto. Súper, qué rico. Oye, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder saludarlo a todos ustedes, a todos los participantes de este proceso y darles la bienvenida entonces a este taller que ya en horas de la tarde es súper relevante que lo podamos hacer para contar con la mayor participación de personas. Ya van más de 70 por lo que veo, así que bienvenidos entonces a este taller de participación ciudadana de estrategia climática a largo plazo de Chile, que como ustedes saben, para nosotros es algo muy relevante. Y esto es porque el cambio climático para nosotros, y entendemos que para ustedes también es probablemente el mayor desafío que tenemos como generación. Y nosotros como gobierno hemos querido enfrentarlo con decisión y sentido de urgencia. La ministra ha dicho en reiteradas oportunidades que esta crisis climática para nosotros requiere un trabajo fuerte con una larga potencia ética, social y económica. Y por eso es que dentro de nuestros objetivos como país ha sido impulsar la acción climática y la carbono neutralidad, pero como una política de Estado. Esto significa que trascienda a todos los gobiernos y sea, por cierto, base de una política del crecimiento y el desarrollo sustentable que tanto requiere nuestro país. En ese sentido, ustedes también saben que el año pasado ingresamos la Ley Marco de Cambio Climático al Congreso, específicamente por el Senado, donde establecimos ahí, por ley, que la carbono neutralidad es el objetivo de Chile el año 2050 como fecha máxima. Este proyecto siguió su tramitación y yo diría que está próximamente a terminar y ahí Carolina después me corriges porque creo que aún le quedan un par de artículos chiquititos para que salga de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, así que vamos avanzando lo más rápidamente posible. Y dentro de este proyecto de ley hay algunas cosas que son muy interesantes y entre ellas está, por ejemplo, que estamos creando una institucionalidad más bien de largo plazo que oriente al Estado y a los privados, fijando este camino derecho hacia la carbono neutralidad y la resiliencia de Chile al año 2050. 50. Y aquí es que en este proyecto nuestra NDC reconoce como meta intermedia este camino a la neutralidad y además establece la estrategia climática a largo plazo como el instrumento, valga la redundancia, a largo plazo que va a determinar cómo Chile va a avanzar y lograr las metas a nivel sectorial y territorial. Hoy, en el taller que estamos llevando adelante, vamos a conversar específicamente respecto al contenido y las principales definiciones de la estrategia climática a largo plazo, de manera que los podamos escuchar y analizar, por cierto, todas las visiones, opiniones, reparos, oportunidades, desafíos, críticas constructivas, para que podamos tener un instrumento potente. Les cuento que además ya llevamos 12 talleres donde han participado más de 500 personas, casi 600. Y este taller en particular lo hacemos a esta hora porque justamente ustedes han pedido que lo hagamos tarde para que podamos tener la mayor cantidad de personas y hemos tomado atención de eso y por eso lo estamos haciendo así. Particularmente, y antes ya de dejar de aburrirlos, quisiera darle las gracias especialmente por este apoyo al programa Euroclima Más, a la consultora WSP que nos está apoyando y especialmente con mucho cariño a todos los profesionales del Ministerio del Medio Ambiente, especialmente de la División de Participación Ciudadana y la Oficina de Cambio Climático que tanto cariño le ponen a esta pega. Obviamente que espero que este instrumento que van a conocer y van a poder trabajar salgan las mejores sugerencias para que podamos revisarlas, analizarlas de mira a lo que viene próximamente, que es la COP26, que es lo que nos pide el Acuerdo París. Los procesos participativos para nosotros son clave y avanzar y consolidar en la política climática de Estado de manera de fomentar y asegurar que logremos avanzar el desarrollo sustentable e inclusive de Chile es nuestra misión. Así que estamos muy contentos de que este taller sea un éxito. Les deseamos el mayor de los éxitos a todos los que participen y que nos vaya muy, muy, muy bien. Muchas gracias, María Luz. Muchas gracias, subsecretario, por su saludo. A continuación, y para finalizar este bloque de saludos, vamos a invitar a la asesora en gobernanza climática del programa Euroclima, Paola Vasconi, quien también nos va a brindar un saludo. Paola, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, María Luz. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les saludo su secretario de Medio Ambiente, Javier Naranjo, Carolina Urmeneta, jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. En nombre de la Unión Europea y su programa Euroclima Plus, me es muy grato darles la bienvenida en el día de hoy a este taller ciudadano que se realiza en el marco de la consulta pública y participación ciudadana de la propuesta de la estrategia climática de largo plazo.
Para quienes no conocen, Euroclima Plus es el programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina que busca reducir el impacto del cambio climático y sus efectos en la región, promoviendo la mitigación y adaptación, la resiliencia y la inversión sostenible. Euroclima Plus apoya a los países de Latinoamérica, entre ellos Chile, a través de acciones que conduzcan a la implementación de sus compromisos nacionales en el marco del Acuerdo París. Chile ha sido líder en materia de cambio climático, siendo el primer país de Latinoamérica en presentar la actualización de su contribución determinada a nivel nacional en abril del 2020. Este liderazgo también se expresa en el trabajo que se viene desarrollando para formular la estrategia climática de largo plazo, instrumento clave para la carbononeutralidad y para fortalecer la resiliencia del país. Es importante señalar que el proceso de la elaboración de este instrumento impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente ha contemplado un amplio proceso participativo con la finalidad de construir una visión inclusiva y representativa a partir del aporte de los distintos actores del país. En ese sentido, esperamos que este taller sea de mucho provecho para todas y todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paola. Ahora, para continuar con la actividad, vamos a mostrarles un pequeño video introductorio respecto de la estrategia climática de largo plazo. Antes de poner el video, también quería hacer un aviso. Como vemos siempre, si es que vemos que se nos están poniendo estos recuadros azules, y como vamos a hacer varios en esta llamada, una estrategia para que no se nos vean esos recuadros es que si nosotros activamos este monito de las personas, este que les mencionaba en la barra donde podemos activar para que se vean las personas, cuando lo activamos, no nos van a salir en la mitad en este recuadro azul, y eso nos va a facilitar visualizar el taller. Entonces ahora, dicho esto, sí vamos a proyectarles este video. A ver. No se escucha el video, vamos a partir de nuevo entonces para que se escuche. La crisis climática no está en cuarentena. Impacta fuertemente en la vida de las personas a nivel global y local, por lo que enfrentarla con decisión y sentido de urgencia es un imperativo ético. Chile ha establecido en su proyecto de ley marco de cambio climático la meta de lograr la carbono neutralidad y la resiliencia a más tardar el año 2050. La estrategia climática de largo plazo es el instrumento que define el cómo vamos a llegar a esta meta. Será el eje orientador de la política climática para transitar el desarrollo sustentable e inclusivo en nuestro país. La participación ciudadana formal de la propuesta de la estrategia climática de largo plazo busca abrir espacios para sugerencias, opiniones y aportes que sabemos contribuirán a mejorar la estrategia climática de largo plazo. Los invito a ser parte de este importante proceso. Un fuerte abrazo. Bien, ahora, habiendo visto este video, ahora queríamos mostrarles ya más en detalle de qué se trata este documento de la estrategia climática de largo plazo. Para esto ahora vamos a seguir con una presentación de la jefa de la Oficina de Cambio Climático, Carolina Ormeneta, quien nos va a mostrar más en detalle el contenido de este documento. Así que no veo a Carolina con su cámara encendida, pero me imagino que está por ahí porque recién estaba así. Así que adelante, Carolina, te invito a proyectar tu presentación. Está cargándose, gracias María Luz y subsecretario por sus palabras también y a Paola de Euroclima Plus. Y gracias a todos ustedes por conectarse hoy día en este taller que, como decía el subsecretario, es vespertino, pensando en todos los que pueden requerir, ¿cierto?, conectarse como un poco después del horario laboral. Así que muy contentos de tenerlos a todos por acá. Y yo hoy día tengo el desafío de parte de la Oficina de Cambio Climático de contarles de qué se trata esta estrategia climática de largo plazo en 20 minutos. Así que vamos a partir de inmediato con el contenido de esta estrategia. Es un documento que es largo, que tiene 120 páginas, entonces ahora lo vamos a ver, ¿cierto?, en su totalidad,
para que ustedes puedan entenderlo y podamos tener después un trabajo en grupo con miras a que después puedan entregarnos todas las observaciones que ustedes tengan. Lo primero es contarles que, como nos adelantaba el subsecretario, Chile ha trabajado en una política de Estado de cambio climático. Esto significa que hemos continuado, ¿cierto?, siempre con una visión de que el cambio climático es una prioridad para enfrentar en el país, y esto se fortalece y se consolida en el proyecto de ley marco de cambio climático que se ingresó en enero del 2020 al Congreso. En agosto del 2020 fue aprobado en general por unanimidad en la sala del Senado, y como decía el subsecretario, ahora estamos terminando la tramitación en particular. Nos queda ya un artículo, ¿cierto?, que esperamos votar mañana, votar en el fondo favorablemente, ¿cierto?, que lo voten los senadores, y podamos pasar a la votación en la sala del Senado para ojalá terminar el primer trámite, ¿cierto?, de este proyecto de ley. Este proyecto de ley establece la institucionalidad del cambio climático con las facultades y las responsabilidades de los distintos ministerios, y también los instrumentos que se requieren, como nos contaba el subsecretario, pero muy importante, establece también la meta, dónde queremos llegar respecto a cambio climático, y en ese sentido establece que a más tardar al 2050 Chile va a ser un país carbono neutral y va a haber avanzado, ¿cierto?, fuertemente en la resiliencia al cambio climático. Tenemos además otro instrumento clave de política climática, que es nuestra NDC, que, como nos decía también Paola y también lo reforzaba el subsecretario, es nuestra contribución determinada a nivel nacional para el cumplimiento del Acuerdo de París. Este es un instrumento que es obligatorio para todos los países que firmamos el Acuerdo de París, y Chile, cumpliendo con este compromiso, en abril del 2020 ingresó su actualización, aumentando con ambición estos compromisos que habíamos ingresado por primera vez en el año 2015. La NDC tiene nuestros compromisos en reducción de emisiones, es decir, en mitigación, en adaptación y también en integración, que tiene que ver con los tipos de proyectos que aportan tanto a la mitigación como a la adaptación. Por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza, el océano, la economía circular, etc. Y toda la NDC está mandatada y todos los compromisos están permeados por un pilar social, que lo que establece, ¿cierto?, es un proceso de transición justa en el proceso de descarbonización de nuestra matriz eléctrica, y también establece con claridad cómo cada compromiso de nuestra NDC aporta a los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. Y llegamos así a la estrategia climática de largo plazo. La estrategia climática de largo plazo es un instrumento que también es reconocido y que el Acuerdo de París invita a los países a presentar. Acá es importante considerar que no es un instrumento que sea tan común dentro de los países. De hecho, hay solo 29 países que han presentado sus estrategias de largo plazo, y la mayoría son del hemisferio del norte, ¿ya? De hecho, en América Latina y el Caribe tenemos solo a México y Costa Rica que tienen estrategias de largo plazo, y en América del Sur no habemos países que hayamos entregado nuestras estrategias de largo plazo a la Convención Marco de las Naciones Unidas. Chile y Colombia iniciaron su proceso en conjunto en mayo del año 2020, y Colombia, al igual que Chile, ya cuenta con una propuesta, ¿cierto?, que espera poder entregar prontamente a la Convención Marco de las Naciones Unidas. Perú es otro país de la región que también se ha comprometido a entregar su estrategia de largo plazo en la COP26 y que está avanzando en su proceso. En el caso de Chile, nosotros tenemos esta propuesta de estrategia climática de largo plazo, que yo ahora lo que voy a hacer va a ser contarles cada uno de los 8 capítulos que tiene esta propuesta, para que podamos entender de mejor manera cuáles son los contenidos de la estrategia y qué es lo que plantea. El primer capítulo es un capítulo de antecedentes, que ya lo estábamos conversando, ¿cierto? Tiene que ver con el Acuerdo de París, con el proyecto de ley marco de cambio climático y con nuestra contribución determinada a nivel nacional, nuestra NDC. Además, en el capítulo de antecedentes tenemos los sistemas de información principales que tenemos en el país respecto a cambio climático, que tienen que ver con el Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero, que tiene la información de las emisiones que hacemos en el territorio nacional para todo el periodo entre 1990 y el año 2018. Y además tenemos el Atlas de Riesgo Climático, que nos muestra los impactos que vamos a tener producto del cambio climático en cada una de las comunas de Chile para el periodo entre el año 2035 y 2065. Estos sistemas de información son clave para que nosotros podamos tomar decisiones respecto a la mitigación y a la adaptación al cambio climático. El capítulo 2 de la estrategia climática de largo plazo tiene nuestra visión al año 2050 y también los fundamentos de construcción de la estrategia. La visión la conocemos, ¿cierto? Y es la que está establecida en el proyecto de ley marco de cambio climático.
Y respecto a los fundamentos de construcción, voy a recuperar el control de la presentación un segundo, ahí está. Respecto a los fundamentos de construcción, tenemos 5 fundamentos de construcción que son clave para esta estrategia y para todos los otros instrumentos que debemos elaborar en el contexto del proyecto de ley marco de cambio climático y que seguimos avanzando en paralelo. Tenemos los 4 fundamentos de la sustentabilidad, que son la gobernanza climática, de acuerdo a lo que está establecido en el proyecto de ley marco de cambio climático, la costo-efectividad como lo que nos permite priorizar las medidas que, siendo eficaces para enfrentar el cambio climático, son las de menores costos económicos, sociales y ambientales. Las soluciones basadas en la naturaleza como una clave para lograr tanto la mitigación como la adaptación, y ahí destacar que hemos trabajado con el comité científico buscando propuestas en temas que se han definido como prioritarios, ¿cierto? Avanzar respecto a soluciones basadas en la naturaleza. Y el pilar social, que como ya les contaba, ¿cierto? Es parte de la ANS. En la estrategia climática se reconoce y se refuerza lo que tiene que ver con los conocimientos ancestrales, tanto de las comunidades locales como también de nuestros pueblos originarios. Y como base de estos 4 pilares tenemos la ciencia como una clave que nos permite tomar buenas decisiones, ¿cierto?, basados en la información y la evidencia científica, que también va a estar disponible a partir del Observatorio de Cambio Climático que está elaborando el Ministerio de Ciencia. El capítulo 2 tiene también el proceso de elaboración participativa de esta estrategia. Este proceso, como les adelantaba y como el subsecretario también contaba, se inició en mayo del año 2020 y entre mayo y abril del 2021 tuvimos más de 70 talleres donde participaron más de 2.000 personas, donde vimos distintos temas, ¿cierto?, que son parte del contenido de esta estrategia climática de largo plazo y que a partir de esas conversaciones pudimos elaborar esta propuesta que hoy está en participación ciudadana. La participación ciudadana se inició el 27 de mayo y termina el 30 de julio. Por lo tanto, es clave que podamos tener estos talleres y estas conversaciones para que podamos recibir sus comentarios y nosotros podamos mejorar a partir de eso esta propuesta. Además de todos estos talleres, tenemos un comité asesor por la acción climática, el comité científico, ¿cierto?, que es parte de las instituciones que nos apoyan en la elaboración de la política climática, y el comité consultivo del Ministerio de Medio Ambiente, que también nos han entregado opiniones y recomendaciones respecto a esta estrategia climática de largo plazo, que esperamos, como decíamos, mejorar después de esta participación ciudadana, luego presentarla al Consejo de Ministros en octubre de este año y entregarla a la Convención Marco de las Naciones Unidas en la COP26 en noviembre de este año. El capítulo 3 de la estrategia climática de largo plazo tiene nuestro camino a la carbono neutralidad. La estrategia lo que hace es mostrarnos el cómo vamos a lograr las metas. Y en ese sentido, perdona que estoy hablando muy rápido, Saba, muchas gracias por el comentario. Estoy hablando un poco rápido para alcanzar en el tiempo y porque yo hablo un poco rápido, así que se agradece mucho el comentario y voy a hablar un poco más lento. El capítulo 3, como les decía, tiene nuestro camino a la carbono neutralidad al 2050. ¿Por qué? Porque la estrategia nos dice el cómo avanzamos, ¿cierto?, a esta meta que es una meta nacional. Y en ese sentido, nosotros tenemos en nuestra NDC esta contribución determinada a nivel nacional que se le entrega a las Naciones Unidas y que lo que busca es apoyar el cumplimiento del Acuerdo de París. Tenemos en la NDC nuestro compromiso al año 2030. Ahí se define cuántas emisiones vamos a tener y también se define lo que se conoce como presupuesto de carbono, que corresponde a las emisiones acumuladas entre el año 2020 y el año 2030 para todo el país. Eso corresponde a 1.100 millones de toneladas. ¿Y por qué hablamos de emisiones acumuladas? Es porque los gases de efecto invernadero duran cientos de años en la atmósfera y por lo tanto sus efectos son acumulativos. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pedido la ciencia a los países? Es que empecemos a preocuparnos de nuestras emisiones acumuladas. Y Chile, considerando esto y en un trabajo conjunto con el comité científico, definió esta meta en presupuestos de carbono. ¿Qué es lo que hace la estrategia entonces? Lo que hace es esta torta que tenemos, ¿cierto?, de 1.100 millones de toneladas de CO2, dividirla en los sectores que son los responsables de la generación de los gases de efecto invernadero. ¿Cómo hacemos esa división? A partir de la costo-efectividad. La costo-efectividad de la implementación de las medidas
que reducen gases de efecto invernadero, es decir, que mitigan. ¿Cuáles son esos sectores? Esos sectores están definidos en el proyecto de ley marco de cambio climático y son energía, transporte, minería, salud, vivienda, residuos y obras públicas. ¿Cómo determinamos cuánto es el pedazo de la torta que tiene cada sector? Es a partir de los esfuerzos de mitigación que pueden hacer estos sectores, ¿ya? Y a partir de eso, entonces, determinamos cuál es el presupuesto de carbono que va a tener cada uno de esos sectores y, por lo tanto, se limita, ¿cierto?, las emisiones de gases de efecto invernadero en el país para poder lograr la meta de la carbono neutralidad. El capítulo 3 tiene también las medidas de carbono negro, ¿ya? Nuestra NDC tiene nuestras metas al año 2030 respecto a una reducción de carbono negro. El carbono negro es el hollín, que es un contaminante local, pero que también tiene poder de calentamiento global. Y por lo tanto, ahí me quitaron ahí volví a tener el control de la presentación, y por lo tanto, al tener poder de calentamiento global, es un gas que desde la visión de cambio climático es importante y debemos mitigar. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace la estrategia climática? La estrategia climática nos muestra cómo vamos a hacer esa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y por eso nos especifica cuáles son los sectores los que deben realizar reducciones. Tenemos el sector comercial público residencial con una edificación sostenible y con una intensificación de la calefacción distrital, el retiro de centrales a Internet, el hidrógeno en usos motrices, en la industria, etc. El capítulo 4 tiene la adaptación al cambio climático. Y aquí lo que vemos, y es lo que establece Chile, es que nosotros entendemos, ¿cierto?, la adaptación como un proceso de planificación del desarrollo a nivel del país, de las regiones y las comunas para hacer frente a los impactos y riesgos climáticos presentes y futuros. Al ser un proceso, es un proceso continuo, ¿cierto?, que debemos ir evaluando y debemos ir trabajando y por lo tanto tenemos que la evaluación de los riesgos climáticos se hace a partir del Atlas de Riesgo Climático, que la identificación y el diseño de medidas lo hacemos a partir del resultado de estas evaluaciones para luego implementarlas y para luego monitorearla y evaluarla a través de indicadores. Y aquí es donde nosotros hacemos un compromiso concreto que es muy importante porque en general las estrategias de largo plazo tienen más bien compromisos de mitigación y la adaptación cuesta un poco más porque no tenemos indicadores e información concreta respecto a la adaptación. Y por lo tanto, lo que se está proponiendo en la estrategia climática de largo plazo es tener indicadores de proceso que nos muestran cómo vamos incorporando el cambio climático en los distintos planes sectoriales de adaptación y también en los planes de acción regional y comunal, y indicadores de eficacia que nos muestran cuán eficaces son las medidas de adaptación que estamos tomando. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos actuar frente a la amenaza del cambio climático, pero sí podemos tomar buenas medidas respecto a la exposición que tenemos frente a esas amenazas, por ejemplo, la sequía, por ejemplo, aluviones, por ejemplo, marejadas, y también respecto a la vulnerabilidad que tenemos frente a esas amenazas. Y por lo tanto, ahí tenemos un compromiso concreto respecto a tener indicadores de adaptación. El capítulo 5 tiene las contribuciones sectoriales y de las áreas de integración. La estrategia climática de largo plazo mira todo el territorio nacional y todas las actividades que se realizan en el territorio. Y por lo tanto, para los 11 sectores que ven ustedes ahí en esta diapositiva, se establece la visión de largo plazo, los objetivos y las metas que debe tener cada uno de esos sectores. Y además de los sectores, se establecen 3 áreas de integración, que son el océano, la economía circular y la biodiversidad. Esto resulta en que finalmente tenemos 319 metas, tanto entre adaptación como mitigación, que nos permiten avanzar en esta ruta hacia la carbono neutralidad y resiliencia del país. El capítulo 6 tiene nuestra gestión del cambio climático a nivel subnacional, porque lo conversamos mucho en los talleres, ¿cierto?, de la participación temprana. Los sectores son muy importantes porque nos ayudan a avanzar, pero el avance debe ser también en los territorios y se debe considerar la realidad de los territorios. Y por lo tanto, tenemos 4 objetivos específicos de largo plazo con metas concretas que vamos a ver algunas de esas metas en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son esos 4 objetivos? Tenemos el desarrollo de planes de acción regional y comunal de cambio climático, el fomentar la integración de criterios de adaptación y mitigación al cambio climático en los instrumentos de planificación territorial, sectorial y estratégicos de la política, ¿cierto?, climática subnacional,
el fomentar la participación de los gobiernos subnacionales y otros actores territoriales en proceso del desarrollo y actualización de las políticas climáticas, y el promover el financiamiento climático subnacional mediante el fomento de uso de fondos nacionales, regionales, comunales e internacionales para la acción climática. ¿Qué es lo que tenemos entonces como resultado de estos capítulos, del capítulo 5 y el capítulo 6? Tenemos una ruta hacia la carbono neutralidad. Esta ruta hacia la carbono neutralidad, como conversábamos, tiene muchas metas y objetivos de los distintos sectores, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, metas concretas en el sector energía respecto al retiro de centrales a carbón y respecto a la penetración de energías renovables. Esto es clave, ¿cierto?, para que podamos hacer también otras modificaciones, ¿cierto?, que tienen que ver, por ejemplo, con la reducción de emisiones en el consumo de combustible a nivel de las viviendas. Pero también tenemos medidas específicas y muy concretas respecto a nuestros ecosistemas y respecto a la biodiversidad, donde tenemos, por ejemplo, el proceso de restauración de 1 millón de hectáreas al año 2030 y de 2,5 millones de hectáreas al año 2050, la protección de especies amenazadas mediante planes recoge entre un 15 y un 30% al año 2030 y entre un 30 y un 50% al año 2050. Tenemos también, ¿cierto?, la forestación y el manejo sustentable de nuestros bosques, y tenemos también acciones específicas en nuestras ciudades que tienen que ver con la recuperación de vertederos ilegales en un 50% al año 2030 y en un 90% al año 2040, el aumento hasta un 75% al menos en la tasa de reciclaje, ¿cierto?, en el país, y la incorporación y el desarrollo de planes maestros de ciclovía y planes maestros, ¿cierto?, de transporte público limpio en nuestras ciudades para lograr un 100% de transporte público eléctrico al año 2040. Además de esto, ¿cierto?, tenemos la implementación de planes, hay por ahí un micrófono abierto, si lo podemos apagar. Tenemos el desarrollo, ¿cierto?, y la implementación de planes de acción regional de cambio climático, el 100% al año 2030 y al menos un 60%, ¿cierto?, en los planes de acción comunal. Y además de esto, tenemos metas concretas en el océano, ¿cierto?, porque somos un país que tiene una costa, ¿cierto?, importante, y las actividades, ¿cierto?, en el mar son muy relevantes, ¿cierto?, para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Por lo tanto, tenemos la reducción en la cantidad de residuos marinos, ¿cierto?, los residuos que llegan a nuestro mar, ¿cierto?, la implementación de planes de manejo en las áreas marinas protegidas y la reducción, ¿cierto?, de las aguas servidas que llegan, o en el fondo el aumento del tratamiento de las aguas servidas que llegan al océano, y el desarrollo de normas de calidad también para distintas descargas. El capítulo 7 tiene la costo-efectividad de las medidas al año 2050. Ahí tenemos los costos de la inacción en adaptación, que lo que determinan es cuánto nos cuesta no tomar medidas de adaptación, es decir, dejar que el cambio climático nos impacte. Y en ese sentido, por ejemplo, vemos que en la agricultura los mayores costos se dan en la zona norte y en la zona central, producto de cómo van a impactar el cambio climático en los cultivos que realizamos en las distintas comunas. En la pesca vemos que el mayor impacto va a estar en la zona central. En los puertos tenemos puertos como los puertos de Arica, Iquique, Antofagasta y San Antonio, que se van a ver afectados negativamente por el cambio climático, y otros puertos que ven sus condiciones favorecidas, como son los puertos de Coquimbo, Mejillones, Valparaíso y San Vicente. Tenemos las playas, ¿cierto?, que van a ser erosionadas. Hemos visto ahora último, ¿cierto?, en Valparaíso, el fuerte oleaje, ¿cierto?, y las marejadas que van erosionando nuestras playas, lo que también vemos que va a pasar en Coquimbo. Y también tenemos, ¿cierto?, cómo el cambio climático va a impactar en la biodiversidad, específicamente en la superficie, ¿cierto?, de estos ecosistemas. El capítulo 7 tiene también la costo-efectividad respecto a la mitigación. Acá tenemos, ¿cierto?, que la carbono neutralidad requiere en Chile una inversión del orden de 50.000 millones de dólares al año 2050, y del orden de esto resulta en beneficios, ¿cierto?, económicos directos del orden de 30.000 millones de dólares. Esto, a su vez, puede resultar en un aumento del PIB al año 2050 de 4,4%, y estos beneficios más que se duplican si es que consideramos los beneficios indirectos asociados a la carbono neutralidad, producto principalmente de la reducción del material particulado. Y por lo tanto, en la estrategia se muestra con claridad cuáles son las regiones que se van a ver más beneficiadas, como son las regiones de Tarapacá, Antofagasta, la metropolitana, el Biobío, la Araucanía y los lagos.
Respecto al capítulo 8, y este es el capítulo ya final, ¿cierto? Así que estamos terminando esta presentación, tiene que ver con los medios de implementación, el seguimiento y el reporte de la estrategia. Los medios de implementación, lo que plantea y establece la estrategia son los lineamientos para elaborar estos medios de implementación, que son la estrategia de desarrollo de capacidades y empoderamiento climático, la estrategia de desarrollo y transferencia tecnológico y la estrategia financiera de cambio climático. Y respecto al sistema de monitoreo, reporte y verificación, tenemos el marco reforzado de transparencia del Acuerdo de París y el proyecto de ley marco de cambio climático como base para el desarrollo de este sistema de monitoreo, reporte y verificación. Y que contempla este sistema es el sistema de inventario y proyección de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional y regional, así como también el sistema de indicadores de adaptación, progreso y eficacia basado en el Atlas de Riesgo Climático y el sistema de indicadores de avance de los medios de implementación. En conclusión, ¿qué es lo que tenemos entonces? Que la estrategia lo que busca es que todos los territorios y sectores de la economía nacional incorporen el cambio climático en su gestión diaria y en su planificación en el mediano y en el largo plazo, en virtud de las bases legales que nos entrega el proyecto de ley marco de cambio climático. Y para eso lo que hace es definir los lineamientos, objetivos y metas en materia de cambio climático de manera transversal e integrada, de modo que orienta y se relaciona con los instrumentos tanto a nivel sectorial de mitigación como adaptación, como también a nivel regional y comunal. Esta estrategia, como ya veíamos, ¿cierto?, por parte del subsecretario y también nos adelantaba Paola, ha sido construida mediante un proceso participativo y con un apoyo importante técnico y financiero de organismos internacionales, como es el programa Euroclima Plus y muchos otros que ustedes ven ahí que nos han estado apoyando, ¿cierto?, con diversos estudios y diverso apoyo también financiero para desarrollar estos talleres. La consulta pública va a estar abierta hasta el 30 de julio, por lo tanto la invitación es que podamos participar en este taller y podamos después recibir sus observaciones, comentarios y sugerencias para poder mejorar esta propuesta. Así que muchas gracias y disculpen si fue un poco rápido, pero la idea es que podamos tener esta película completa para poder tener después un trabajo en grupo respecto a esta estrategia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación. Sí, habían algunos problemas técnicos al parecer con la llamada de Teams, que a algunos no se les actualizaba muy al día tus láminas, pero espero que haya sido comprendida de todas maneras la presentación. Han llegado algunas preguntas a través del chat. Por lo menos en lo personal estamos con algunos problemas en esta llamada y quizás no todos ustedes han tenido opción de acceder al chat o ha estado medio intermitente. Entonces vamos a revisar las preguntas que tenemos y vamos a transmitírselas a Carolina, que ya han llegado varias. Y si queda algo pendiente lo podemos revisar. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir leyendo las preguntas, vamos a agruparlas y para ser más eficiente el proceso vamos a agrupar varias preguntas, se las vamos a transmitir a Carolina y también comentarles que junto con Carolina también hay otros profesionales del Ministerio del Medio Ambiente que también van a poder estar apoyando en las preguntas en la medida que sea necesario, tanto desde la Oficina de Cambio Climático como desde el Departamento de Ciudadanía del Ministerio del Medio Ambiente. Así que vamos a revisar rápidamente las preguntas y vamos a tratar de hacer una síntesis muy rápida con las preguntas. Hay algunas preguntas hay dos preguntas en particular que vinculan, dice, ¿cuál es la conexión de estos resultados con el Ministerio de Hacienda? Y también hay otra pregunta que tiene que ver con las facultades de los distintos órganos del Estado para lograr los lineamientos de la estrategia climática de largo plazo. Hay otra pregunta que alude a la consideración, o pregunta ¿por qué no se ha considerado un precio del carbono, que es lo que han estado haciendo algunos países a nivel internacional? Hay otra pregunta que es más específica, que tiene que ver con dónde se incorpora la modernización de la norma técnica para la construcción, obras públicas e infraestructura de acuerdo a los límites que impone el estrés climático. Y tenemos, a ver, otra pregunta más, que la estoy leyendo en este minuto, perdón. Que apunta a la integración y a la colaboración entre zonas similares para poder, con similares características y vulnerabilidades, para poder integrar y generar una solución como más integrada a nivel de los territorios. Y
Y la última pregunta que tiene que ver con lo mismo es que, ¿de qué forma los gobiernos locales pueden ser partícipes de esta estrategia climática de largo plazo? Entonces, vamos con estas preguntas, que son varias, tienen algunas medias relacionadas, así que vamos a darle la palabra a Carolina, pero antes, solo respondiendo una pregunta que está en el chat, el documento de la estrategia y todo lo que está en el proceso, tanto la presentación que vamos a ver, que vimos hoy, como el video que mostramos al inicio y la grabación de este taller, todo va a estar publicado en la plataforma de consultas ciudadanas del Ministerio del Medio Ambiente en la sección de la estrategia climática, y ahí pueden encontrar todos los antecedentes de este proceso. Perfecto. Gracias, María Lu. Y yo no tenía la vieja acá en mano, así que voy a ir también ahí leyendo porque fueron todas las preguntas juntas, así que fue un poco harto, pero para ir un poco en línea con lo que estaban preguntando. Lo primero es que hay una pregunta y voy a ir por las que son más específicas al principio, que habla de que los compromisos, ¿cierto? En la figura que yo les mostré, hay unos que son de la ANS y que se ven más hacia el 2040, es porque está corrida la figura, los compromisos de la ANS son específicamente los de la ANS, no hay nada que se esté aplazando, sino que es solo porque como son tantas metas, quedaban muy juntas y probablemente algunas se nos corrió, pero gracias Danilo por la observación y lo vamos a revisar para que quede específicamente en el 2040, en el documento, o sea, en el 2030, en el documento escrito está en el 2030. No te preocupes, no hay ningún cambio en el fondo en las metas de la ANS, sino que hay muchas que son adicionales, otras que se fortalecen y otras que son más de largo plazo, ¿cierto? En esta mirada al 2050 para asegurarnos la ruta. Preguntaban también respecto a las facultades de los ministerios y claro, efectivamente es clave que tengamos la ley de cambio climático para que esto que estamos haciendo agarre mucho más fuerza, ¿cierto? Y los ministerios tengan cierto mayor facultad respecto a hacer estos instrumentos. El Ministerio de Medio Ambiente con el proyecto de ley marco de cambio climático tiene una facultad nueva que ahora no tiene, que es el poder hacer normas de emisión de gases de efecto invernadero. Así que sí, el proyecto de ley marco nos ayuda definitivamente a lograr que esto tenga mucho más fuerza, pero de todas maneras, los ministerios hoy en día sí tienen facultades para hacer cosas. Y ese también es parte del trabajo que se está haciendo, ¿cierto? Que es de que sí se pueden considerar, ¿cierto? Los criterios de cambio climático en las cosas que realizan los ministerios. Y ahí me agarro de otra pregunta, ¿cierto? Que preguntaba respecto a las normas técnicas en la construcción y otras relacionadas con eso. Efectivamente, todas las metas de los sectores que están, y en ese caso, por ejemplo, el MIMBU, están conversadas y relacionadas con lo que están haciendo los sectores y con lo que tienen planificado para lograr la carbono neutralidad y la resiliencia al 2050. Ahora, en la práctica, ¿qué nos pasa? ¿Ya? En la práctica pasa que, por ejemplo, hay sectores como un sector energía que ya lleva un trabajo de políticas de largo plazo, por lo tanto, tiene mucho más información y tiene mucho más detalle que otros sectores que no pensaban siempre tanto a largo plazo, ¿ya? Porque esto es lo que conversábamos y les contaba al principio en la presentación. A los países de la región de América del Sur nos cuesta pensar en el largo plazo. De hecho, no hay estrategias de largo plazo en la región. Entonces, estamos desarrollando esta capacidad y es por eso que vemos algunos sectores que tienen metas más concretas y otros que van avanzando en esa línea. Ahora, en la práctica nos pasa también, ¿ya? Que, por ejemplo, ustedes van a ver la estrategia climática de largo plazo y yo les mostré ahí que la meta, ¿cierto?, al 2025 era cerrar o reconvertir, ¿cierto?, retirar el 50% de las centrales a carbón. Y ayer el ministro de Energía con la ministra de Medio Ambiente y en el fondo con representantes de la industria, contaron que vamos a cerrar 4 centrales más y por lo tanto va a pasar a un 66% el cierre de las centrales a carbón y por lo tanto eso claramente lo vamos a actualizar, ¿ya? Este trabajo se está haciendo en coordinación con los ministerios y siempre podemos ir, ¿cierto?, avanzando en esa línea. Lo que no nos puede pasar es que vayamos retrocediendo a nuestros compromisos, ¿ya? Y por eso es tan importante tener esta estrategia y tener claridad de las metas, ¿ya? Porque si lo hacemos más ambicioso y vamos más rápido, bueno, ideal, ¿cierto? Es lo que queremos. Lo que no nos puede pasar es que si no cumplimos con esta ruta, no vamos a lograr llegar a la carbono neutralidad. Y eso sí es muy grave, ¿cierto? Y es lo que no queremos que ocurra y por eso es tan importante que estas metas queden establecidas y que tengamos este instrumento que en el momento en que se entrega a la Convención Marco de las Naciones Unidas, la COP26, pasa a ser un compromiso de Estado. Por lo tanto, los siguientes gobiernos deben hacerse cargo de estos compromisos y además, en el momento en que nosotros esperamos que sea lo más pronto posible, se apruebe la Ley Marco de Cambio Climático, esto pasa a ser
un instrumento vinculante. Respecto al precio del carbono, efectivamente eso está, ¿cierto?, considerado. Nosotros tenemos en la evaluación del sistema público, ¿cierto?, en nuestro Sistema Nacional de Inversiones, el precio social del carbono es de $32 la tonelada y tenemos un impuesto verde que es de $5 la tonelada, que tenemos una discusión, ¿cierto?, fuerte de que es un valor bajo comparado, por ejemplo, con el precio social del carbono. Eso es efectivo, pero tenemos que ver también la realidad del país y qué es lo que está pasando, ¿cierto? Porque ustedes habrán visto, por ejemplo, que se está tramitando una iniciativa, que es una iniciativa parlamentaria en la Cámara de Diputados, que lo que busca es disminuir el impuesto a los combustibles, que claramente, por ejemplo, va en contra de nuestras metas climáticas y por lo tanto tenemos que ahí hacer un trabajo importante de poder evaluar qué es lo que está ocurriendo, que no estamos viendo, ¿cierto?, que esas situaciones lo que hacen es ir en contra de que esto ocurra. Así que por eso es tan relevante tener estos temas. Sí hay un tema bien importante que también me parece bueno destacar, que tiene que ver, y me imagino que eso iba a la pregunta también con el precio del carbono, es que, por ejemplo, en la modificación del impuesto verde se estableció un sistema de compensaciones, ¿ya? Estos sistemas lo que buscan, estos instrumentos económicos, es movilizar la acción climática. Y en ese sentido, sí hay, en el fondo, eso está especificado en la estrategia y sí hay compromisos de avanzar en esa materia, ¿cierto?, de manera de fomentar más fuertemente, ¿cierto?, la acción climática y lograr nuestras metas. No sé si yo creo que se me queda alguna pregunta fuera, obvio que sí. Los distintos órganos del Estado, María Luz, ¿sigues ahí? Sí, es verdad. Han llegado otras preguntas nuevas, así que te las voy a ¿Ya? resumir porque han llegado varias, las estaba atentamente leyendo. Perfecto. Ya, voy a resumirlas lo más sintéticamente posible. Tenemos una pregunta que pregunta respecto de la NDC y la forestación. Dice, la NDC se ha comprometido a la forestación de 200.000 hectáreas de bosque nativo, pero en la estrategia climático se muestra el 2040. ¿Cuál es el plazo correcto para esta iniciativa? Esa es una. Es al Y- 2030, para aclararlo, ¿ya? Súper, Esa muy bien. meta en la NDC es al 2030 y en la estrategia también es al 2030. Y respecto a los riesgos climáticos, hay una pregunta que en el contexto de planes de adaptación comunales, dice que entiende que es necesario realizar un estudio de riesgos climáticos y pregunta si en este estudio de riesgos sería considerado no solo el hombre, sino que también los impactos a ecosistemas, infraestructura, etcétera. Tenemos esa pregunta. Y la otra que igual está un poco relacionada con lo que ya se mencionaba antes, que dónde y cómo se articula el cambio climático en los organismos públicos en las regiones, ya que hay algunos que no tienen en sus esquemas el cambio climático. Son las que tengo hasta ahora. Voy a ver si ha llegado a... Y la pregunta era una aclaración de la pregunta, me imagino yo que la del precio del carbono, pregunta también, o aclara su pregunta en relación a los presupuestos de carbono. Dice, mi pregunta era ¿por qué hacer presupuestos de carbono y no precio como lo están haciendo otros países? Entonces ahí yo creo que con esto ya tenemos bastante información bien diversa, precio de carbono, forestación Perfecto. y lo otro. Ya, forestación ya lo contestamos. Sí. Respecto a los riesgos, que es una muy buena pregunta también, igual que las anteriores, ¿cierto? Respecto a los riesgos comunales. Ahí lo que nosotros tenemos y es un sistema de información muy bueno y que está recién desde fines del año pasado disponible, es este Atlas de Riesgo Climático. El Atlas de Riesgo Climático lo que nos muestra son proyecta los impactos que van a tener las comunas en el cambio climático, ¿ya? Y por lo tanto ahí hay información de cómo va a afectar el cambio climático a las personas, cómo va a afectar a la infraestructura también y también cómo va a afectar a la biodiversidad. De hecho, hay un sector específico que se llama biodiversidad y tiene cómo va a afectar el cambio climático a la flora y a la fauna, así como también cómo va a afectar, por ejemplo, a los recursos hídricos, cómo va a afectar en las ciudades, cómo va a afectar a la minería, a la agricultura, al sector forestal. Así que esa información está y efectivamente para hacer un plan comunal de cambio climático se requiere considerar esa información que está disponible y que debe ser analizada, ¿cierto?, por parte de los municipios, obviamente con nuestro apoyo a través de este sistema de certificación ambiental, ¿cierto?, en el que tenemos esta relación. Respecto es una muy buena pregunta porque causa mucho enredo. Los presupuestos de carbono. Los presupuestos de carbono se refieren a la cantidad de emisiones acumuladas, ¿ya? ¿Y qué es lo que lo que hacemos es limitar las emisiones? ¿Por qué? Porque es como la ciencia a nivel internacional
ha establecido que los países debemos avanzar para poder lograr limitar, en el fondo, el aumento de temperatura que se proyecta que va a ocurrir a nivel mundial, ¿ya? Entonces, por eso es que hablamos en este término presupuesto de carbono, que en la práctica es mucho más fácil entenderlo como las emisiones acumuladas de carbono, ¿ya? El presupuesto de carbono, en el caso nuestro, corresponde a las emisiones acumuladas entre el año 2020 y 2030. No tiene que ver con un presupuesto en plata, sino que tiene que ver con un presupuesto en emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? Una de las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es efectivamente ponerle precio al carbono, ¿ya? Eso es así, y por eso, por ejemplo, es que se va avanzando en un impuesto al carbono y también en incorporar, ¿cierto?, el precio social del carbono en las evaluaciones de la inversión pública para poder, en el fondo, determinar y evaluar distintas alternativas de inversión, ¿ya? Pero no es la única. También, por ejemplo, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos medidas como la Ley de Eficiencia Energética, ¿ya? Que permite, ¿cierto?, reducir los consumos energéticos y, por lo tanto, reducir también las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que esa efectivamente es una medida. No sé cuál era la otra. ¿Cómo se articula el cambio climático en los organismos públicos y en las regiones? Ya que hay Sí, algunos que también no tienen pregunta, y sistemas. añadieron otra pregunta Vale, también, y específicamente con los gobiernos locales, pero en el fondo tiene que ver con lo mismo, con el rol perfecto. y los gobiernos locales. Ya, ahí José Ignacio también cuando quieran, o Tata Alessandro también si quieren complementar, está perfecto. Yo estoy aquí aprovechando de responder, que ahora sí ya me ordené con los mensajes, así que los puedo leer. Respecto a esta pregunta, es justamente eso lo que busca, en el fondo, establecer con claridad el proyecto de ley marco de cambio climático. El proyecto de ley marco de cambio climático es un proyecto inédito en Chile que está firmado por 15 ministerios, ¿ya? Dentro de esos 15 ministerios están todos los ministerios que tienen relación con el cambio climático, ¿ya? Y por lo tanto están casi todos, ¿ya? Están los ministerios que son parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, donde se agregan ministerios nuevos, como son el Ministerio de la Ciencia, que es nuevo, y el Ministerio de Educación, que no es nuevo, pero que no estaba en el Consejo de Ministros, ¿ya? Y también hay otros ministerios, ¿cierto?, que son muy relevantes para la acción del cambio climático, como es el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de la Mujer, etcétera. Entonces, ahí con este proyecto de ley se establece con claridad las responsabilidades y las facultades que tiene cada ministerio respecto al cambio climático. Y en el proyecto de ley, además, ¿ya? Porque el proyecto de ley establece la institucionalidad vertical, ¿cierto? Ahí tenemos el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, los ministerios que tienen competencias en esta materia y que se les entregan competencias y también responsabilidades, y también cómo deben trabajar las regiones y las comunas. Y en ese sentido, el proyecto de ley establece que se deben desarrollar a partir de los comités regionales de cambio climático, planes de acción regional, y a partir de los municipios, planes de acción comunal, ¿ya? Por lo tanto, ahí es donde se les da este mandato, ¿cierto?, a las regiones y a las municipalidades de elaborar estos planes y de ponerse, ¿cierto?, a funcionar en esta materia. Así que eso queda establecido en el proyecto de ley, que esperamos que sea ley prontamente. Muchas gracias, Carolina. Tenemos algunas manos levantadas y también tenemos varios comentarios más en el chat. Entonces, vamos a agrupar un poco más las preguntas del chat y luego vamos a dar la palabra para que brevemente formulen sus preguntas. Tenemos, a ver, voy a tratar de resumirlas. Hay varias que se han repetido en los temas, pero quizás hay algunas nuevas. Hay una pregunta que apunta a cómo se incentiva el aporte familiar, individual, en el contexto de la estrategia climática de largo plazo. Esta es una, y hay otra que no me queda tan clara la pregunta, que es ¿de qué manera se puede apoyar el capital de riesgo para la adaptación climática? Creo que con esas, y luego vamos con las manos levantadas para no atrasar la actividad, porque también es importante que demos paso y que no nos atrasemos más en la agenda para poder continuar con esta segunda parte, que también es súper valiosa, el poder recoger todos los aportes que tengan ustedes a este importante documento. Respecto a, entiendo como la actividad familiar, ¿cierto?, como la acción ciudadana,
En el capítulo 6 tenemos una subsección específica, ¿cierto?, de cómo fomentar esta acción ciudadana. Y ahí contarles que el año pasado, ¿cierto?, y en el contexto de la presidencia de la COP25, tuvimos un proyecto bastante lindo y bien movilizador que se llamaba Reacciona por el Clima, donde logramos hacer una comunidad, ¿cierto?, conectada respecto a las actividades de cambio climático. Y en ese sentido tenemos ahí, ¿cierto?, una posibilidad de poder seguir reconociendo y avanzando en esa materia. Así que ahí tenemos un desafío claramente, pero que buscamos abordar y que tiene mucha relación también con, si se acuerdan en la presentación vimos los medios de implementación, está también la estrategia de desarrollo de capacidades y empoderamiento climático, donde también lo que se busca es justamente eso, poder fomentar, ¿cierto?, la acción ciudadana de cambio climático. Contarles que en los talleres hemos tenido, ¿cierto?, varios talleres regionales, donde, por ejemplo, este es un taller como más amplio, ¿cierto?, donde no lo hicimos con un foco específico en una región, pero en general cuando hacemos estos talleres regionales tenemos una presentación de algún emprendedor que está haciendo alguna acción climática que nos permite avanzar en esta materia y por lo tanto eso también es parte de lo que está en este sistema de reacción por el clima. Y respecto al riesgo de capital, me imagino que va a lo que tiene que ver con los riesgos asociados, ¿cierto?, en las inversiones producto del cambio climático. Y ahí contarles que efectivamente eso es parte de lo que está en la estrategia financiera, que es otro medio de implementación de la estrategia climática, y que también está en el proyecto de ley marco de cambio climático, donde se establece que los fondos de inversión y los fondos de pensiones deberán establecer con claridad cuáles son los proyectos y cómo se evalúan los riesgos asociados al cambio climático en los proyectos que están en esos fondos. Entonces, eso es una materia que se está avanzando, que en el fondo se compromete a avanzar en esa línea y que está quedando también establecido de esa manera en el proyecto de ley marco de cambio climático con las mejoras que se hicieron en esta tramitación en el Congreso. Ya. Entonces, ya nos va quedando muy poquito tiempo, estamos un poco atrasados en agenda, así que vamos a tomar solo las 4 manos que están levantadas y con eso cerramos. Sí, vamos a ir dando la palabra por turnos y les vamos a dar solo 30 segundos para que formulen muy específicamente su pregunta a Carolina o a cualquier otra persona del ministerio que está aquí presente. Solo muy acotado, 30 segundos por persona y con eso cerramos esta parte para poder no extendernos tanto porque sabemos que también si no se nos va a alargar la actividad posterior. Así que vamos a partir con Hernán. Hernán, Medio Ambiente, no sé el apellido, no me alcanza a salir. Hola, buena tarde. Una consulta. Con respecto a la ANS, la forestación de 200.000 hectáreas, donde dice que 70.000 serán de bosque nativo, ¿se consideran los monocultivos de pino y eucalipto como captura de CO2? ¿Vamos a tomar, o contestar? sí, vamos a juntar varias para que vamos a darle entonces la palabra a Juan Ignacio Isla, me acuerdo de su apellido, que también tiene la mano levantada, así que lo mismo, 30 segundos Juan Ignacio y ojalá que pueda ser lo más conciso posible. Ya, hola, mira, yo voy por el otro lado, no por los monocultivos. Nosotros tenemos un área protegida privada en Valdivia, al lado del humedal de Santuario de la Naturaleza Ramsar. Somos ¿cómo se llama? Una península, y nuestra actividad, como mantenemos y protegemos eso, es con actividad agrícola, pero la agricultura ya no va para ningún lado. Entonces, ¿cómo vamos a estar protegidos y vamos a poder seguir protegiendo ante todas estas disyuntivas? Esta ley nos va a poder dar alguna ayuda económica, apoyo en proyectos, etcétera, porque la idea es no entrar a monocultivos. Gracias. Muchas gracias. Y por último vamos con Claudia, no tengo el apellido aquí, Claudia IL, también ahí le damos la palabra a Claudia. Hola, Claudia Yáñez de la MUNI San Pedro. Mira, mi consulta es sobre la definición de riesgos, ya, porque cuando nosotros queremos modificar los instrumentos de planificación, el riesgo solo tiene definición al ser humano. Por tanto, sería interesante que al ver el riesgo al ecosistema, a la infraestructura, los IPT también pudieran tener normas y planificar en el territorio, pero basado en una definición de riesgo mucho más amplia. ¿La ley de cambio climático, la estrategia, piensa modificar esta definición de riesgo? Eso, gracias. Súper. Bien, con eso tenemos las 3 preguntas, así que adelante Carolina. Ya, buenísimo. Respecto al compromiso de la forestación en la ANS,
Ahí lo que yo los invito, y que es lo mismo que está establecido en la estrategia climática de largo plazo, es que si ustedes se fijan en el compromiso habla de una forestación distinta a la que conocemos, ¿ya? Y si bien puede haber alguna forestación con especies exóticas, esa forestación debe cumplir con condiciones, y esas condiciones son, por ejemplo, proteger la cabecera de cuenca, demostrar que entregan beneficios a la biodiversidad, desarrollarse con las comunidades locales y desarrollarse en el fondo, en terrenos, ¿cierto? Que no son grandes terrenos, sino que van al apoyo, ¿cierto? De pequeños y medianos propietarios. Por lo tanto, esas condiciones están establecidas y eso es lo que se comprometió, ¿cierto? En la NS y que también está reconocido en la estrategia. Y se comprometió algo muy importante también, que tiene que ver con que hay una obligación establecida de que la CONAF, ¿cierto?, debe reportar cómo van avanzando y en qué van avanzando en esa materia al Congreso y a la ciudadanía. Y eso se debe hacer cada 2 años. Así que eso va a estar y en el fondo es una forma nueva y distinta a lo que podíamos conocer y que nos pudo haber generado, ¿cierto?, algún tema con los monocultivos. Respecto a los riesgos, esa también es una pregunta muy interesante y efectivamente tanto la estrategia como la ley, y lo más relevante es la ley, porque ahí se hace cierto vinculante para todos los IPT, es que la ley establece que la evaluación ambiental estratégica debe considerar el cambio climático y por lo tanto debe considerar los riesgos asociados al cambio climático. Al estar por ley en la evaluación ambiental estratégica y al ser la evaluación ambiental estratégica obligatoria para los IPT y para la planificación territorial, se obliga a que se consideren los riesgos asociados al cambio climático. Por lo tanto, quizás cuando uno lee la ley es un poco difícil porque la redacción, ¿cierto?, se hace de manera jurídica para que quede bien, ¿cierto?, con todos los instrumentos y con toda la legislación nacional, pero eso es lo que queda establecido en la ley marco de cambio climático, obligando a que, como tú bien planteabas, Claudia, se considere, ¿cierto?, los riesgos asociados al cambio climático en la planificación territorial. Eso. María Luz, muchas gracias. Y veo que ya con esto ya estamos un poquito pasados en agenda, así que te agradezco mucho y les agradezco a todos también por sus preguntas. Espero que hayamos podido responderlas todas. Y ahora vamos a seguir adelante con esta actividad, ya pasando a lo que es la metodología del taller que vamos a tener a continuación, este trabajo participativo. Hoy me acabo de dar cuenta que estoy con la cámara apagada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es darle la palabra a José Ignacio Selles, que es de la Oficina de Cambio Climático y que nos va a contar de qué se trata este trabajo que vamos a hacer y cómo vamos a pasar de este documento que mostraba Carolina a lo que se va a trabajar en el taller. Así que, adelante, José Ignacio, te dejo la palabra. Muchas gracias, María Luz. Buenas tardes a todas y a todos por estar presentes en este taller. Haré una presentación muy breve respecto al trabajo en grupos que vamos a pasar a hacer a continuación de este primer bloque, ¿ya? Como se dijo anteriormente, esta serie de talleres ha tenido a la fecha un enfoque regional, lo estamos haciendo en las 16 regiones del país, y hoy día quisimos tener una instancia especial a un horario distinto donde pudiésemos trabajar desde diferentes geografías, localidades del país, ¿ya? Sin embargo, cada uno va a participar desde su propia experiencia, desde vivencias de su propio territorio. Este taller tiene como objetivo comunicar la estrategia climática a largo plazo, que es lo que pudo hacer Carolina en esta... Tratamos de que sea breve presentación y, por supuesto, incentivar la participación en la consulta ciudadana para la propuesta de estrategia climática a largo plazo. Ahí les compartieron por el chat que el documento está disponible y hasta el 30 de julio podrán descargarlo, revisarlo y hacer sus observaciones y sugerencias por medio de la plataforma, lo cual es una oportunidad para poder mejorar el instrumento. Sin embargo, en estos talleres lo que queremos también es poder, a través de un trabajo grupal, participativo, poder identificar los principales conceptos que sean relevantes de mejorar en la estrategia climática a largo plazo a nivel territorial. Y desde allí abrir espacios para aportes y opiniones desde la visión ciudadana. El trabajo que realizaremos entonces a continuación lo orientaremos desde una perspectiva intersectorial. Como vieron, el documento es muy completo, muy extenso, abarca una serie de sectores y lo que buscaremos generalmente en estas conversaciones es poder abordarlo con un enfoque territorial
que nos permita entonces ir teniendo una visión más sistémica, ¿ya? Y por último, siempre enfatizar que todos los aportes y sugerencias y comentarios que haremos en este taller van a quedar sistematizados, como también una propuesta de mejora a la estrategia climática de largo plazo. El trabajo de taller entonces va a estar centrado en los capítulos 5 y 6 de la estrategia climática. Vendría a ser como el centro de la estrategia climática de largo plazo porque concentra los 11 sectores, los 3 componentes de integración y los compromisos en materia de gestión regional y comunal, donde se concentran 91 objetivos de largo plazo y metas de corto, mediano y largo plazo. Algunos de hecho preguntaron por la temporalidad, vi ahí de la estrategia. La estrategia del año 2050 tiene los grandes objetivos del año 2050, pero va comprometiendo acciones que parten desde el año cero, digamos. No es que las acciones se dejan para el año 2050 y ahí tiene una línea de temporalidad que ustedes podrán ver en el documento. En este esfuerzo, entonces, nosotros de poder concentrar el contenido, que es bastante extensivo, en un espacio un poco más acotado, desde el punto de vista, o más que acotado, que podamos abordar en un taller, nosotros tomamos estos objetivos de largo plazo y los generamos o sistematizamos en 7 ámbitos. El primero de ellos es la economía circular, que considera el reciclaje, reutilización y manejo de residuos, junto con la reducción del consumo de recursos. El segundo de ellos es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociados a todo tipo de generación y consumo energético. Otra temática o ámbito que vamos a abordar es la planificación y gestión de los territorios incorporando criterios de cambio climático, algo que ya salió mencionado también en el plenario. El fortalecimiento de capacidades, generación de información y desarrollo de tecnologías. La adaptación de los ecosistemas, sectores y grupos vulnerables frente a los riesgos climáticos, la gestión sustentable de los recursos hídricos y el resguardo de los entornos naturales y aplicación de soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar el cambio climático. Estos 7 ámbitos buscan entonces o comprenden entonces diferentes objetivos de la estrategia que son relativos también a diferentes sectores, tratando de tener esta visión sistémica. Y cada uno de ellos, por su parte, tiene ideas fuerzas asociados, mucho más vinculados a lo que son objetivos concretos y metas particulares, ¿ya? Para que ustedes también puedan ir entregando sugerencias y aportes desde estos ámbitos e ideas fuerzas. El detalle ya del trabajo de grupo será comunicado por el facilitador de cada uno de los grupos. Trabajaremos en grupos relativamente pequeños, máximos 8 personas, así que ahí nos estaremos viendo ya en el instancia de taller. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio. Ya estamos a punto de partir a los grupos. Lo último que viene en esta primera etapa es mostrarles también un video bien cortito donde nos muestra y nos explica el paso a paso de cómo cada uno de nosotros podemos hacer consultas o aportes al documento que está en consulta a través de la plataforma del Ministerio del Medio Ambiente. Así que vamos a proyectar ese video y luego nos vamos al paso al trabajo grupal. Pasos a seguir para realizar observaciones en una consulta ciudadana. Ingresa a consultasciudadanas.mma.gov.cl. Elige una consulta. Puedes acceder y revisar el documento en consulta, o bien puedes conocer los antecedentes de la consulta. Si quieres realizar observaciones, haz clic en Ingresar observaciones aquí. Elige el tipo de persona y regístrate. Una vez registrado, podrás realizar observaciones generales, observaciones específicas y enviar documentos con antecedentes u observaciones. Si tus observaciones fueron correctamente enviadas, podrás visualizar este mensaje e imprimir. Tu observación quedará publicada en la plataforma una vez verificada su admisibilidad.
Bien, con esto damos por finalizada esta primera etapa del taller y vamos a ir al trabajo participativo en grupos, como ya anticipaba José Ignacio Selles. Para esto lo que vamos a hacer es, vamos a distribuirnos en distintos grupos, tenemos distintos grupos configurados. Ustedes hace pocos momentos debieron haber recibido un correo con una indicación de cómo acceder, que es un link a una nueva llamada de Teams, donde van a poder hacer cada uno sus trabajos en grupo. Entonces, les pedimos que por favor chequen su correo, en el mismo correo donde fueron registrados para esta actividad, y que nos comenten si es que tienen algún problema para acceder a esa información, y eso, entonces, ahora les pedimos que vayan accediendo a eso. Antes de eso, sí, lo que queremos hacer, y también para ir cerrando un poco esta primera parte, hacer una foto grupal. Ahí les pedimos que si pueden ir encendiendo sus cámaras para sacar una pequeña foto antes de irnos a la parte de grupo. Así que los invitamos si pueden prender cámaras y vamos sacando fotos. Y con esto ya vamos avanzando. Así que, foto. Va la foto. Estoy esperando que prendan las cámaras. Sí, muchas cámaras. Muchas cámaras. Una más y estaríamos. La última. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, las personas que no tengan correo, nosotros les vamos a ir asistiendo. ¿Nos confirman que puedan ir accediendo a las llamadas? Y vemos que tenemos todavía. ¿Quiénes de los que están acá pueden checar, o sea, no han recibido el link del correo? Ya, nosotros les vamos a ayudar. La verdad es que tuvimos que improvisar esto porque Teams nos generó un problema hoy día con la forma habitual que teníamos para poder asignar los grupos. Entonces estamos aquí haciendo algunos ajustes. Así que les pedimos disculpas si esto va a tomar un poquito más de tiempo que lo regularmente establecido.